La ley del estímulo o la ley de la motivación tiene que ver con la relación que Hendrix hace entre el coeficiente intelectual y el coeficiente de motivación. Para Hendrix es importante el coeficiente de motivación. Como tenemos en pantalla, él le llama CM, coeficiente de motivación. Y ojo, hay que usar este coeficiente de motivación de una manera apropiada. ¿Ok? Vamos a ver. Una forma de esta última es lo que yo llamo la motivación del caramelo. Hijo, pórtate bien en la iglesia y te compraré un helado. O apréndete 200 versículos de la Biblia de memoria y te enviaremos a un campamento por una semana. Ahora estas suenan bien y pueden lograr que los estudiantes hagan cosas buenas, pero sin duda es posible que esas cosas buenas no rindan buenos resultados. Cuando yo era director de jóvenes en una iglesia en Illinois, había un muchacho en el departamento de adolescentes que había aprendido 600 versículos a la perfección. Hasta lo llevamos a un programa de radio cristiano y le hicimos una prueba en el aire. Después supimos que aparentemente todos los domingos alguien estaba robando dinero de la ofrenda del departamento de jóvenes. Se nombró a un comité para que investigara y ya lo adivinó. El culpable era el muchacho que sabía los 600 versículos. Lo llamé a mi oficina y le repetí un versículo de las Escrituras, el cual a propósito me dijo que no repetí bien. Le dije, ¿ves alguna relación entre este versículo de las Escrituras y tus robos de la ofrenda? No, dijo primero. Y luego, bueno, tal vez sí. ¿Cuál crees que sea la relación? ¿Que me descubrieron? Dijo. Así que hacer cosas buenas no garantiza buenos resultados. Todo está determinado por las razones de la motivación. Ahí está. Un claro ejemplo. ¿No? Un claro ejemplo. ¿No? Es que también recordemos esto, no basta en saber de memoria la palabra o los versículos, sino en cómo está nuestro corazón en relación a eso. No es un trabajo mecánico, memorístico, sino de saber guardarlo en el corazón, es decir, bajo reflexión, meditación, con un deseo intenso de obedecer lo que uno ha aprendido. Esa es la clave. Si no, solamente se quedaron los versículos en el intelecto y no bajó al corazón. Continuamos. Otra motivación inapropiada. ¿Cuál? Es la culpa. Esta es otra razón por la cual muchas personas memorizan la Biblia. No puedo ser un cristiano de primera clase si no memorizo estos versículos. Por cierto, esta probablemente sea una de las motivaciones más comunes que algunos comunicadores cristianos usan. Van amontonando más y más culpas sobre las personas y éstas siguen colocándose en formación y salivando al toque del timbre, pero todo por razones equivocadas. No obstante, otra motivación inapropiada incluye el engaño intencional o no intencional. Si yo le digo que conozco una fórmula para el éxito y lo convenzo de que si la prueba inmediatamente, esta revolucionará su vida por completo, es probable que usted la pruebe, pero solo una vez. Es mejor que funcione la primera vez, o esa será la última cosa que usted querrá escuchar de mí. Así que, amigo, dejemos de prometerle a las personas más de lo que promete el cristianismo, más de lo que prometen las escrituras. No diga, si viene a Cristo se resolverán todos sus problemas. Eso es lo que dice mucha gente, ¿verdad? ¿No? Así es como las personas se desilusionan. Seguro Cristo satisfará sus necesidades, pero no de acuerdo al guión de usted, ni en su tiempo, ni a su manera.
Estoy guiando personas a Cristo que están descubriendo que tienen problemas que nunca supieron que tenían, como el individuo que no sabía que su matrimonio necesitaba ayuda hasta que vino a Jesucristo y comenzó a estudiar las Escrituras. Y Dios le dijo, quiero que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces supo, es una experiencia completamente nueva, así que tenga cuidado con lo que usted le dice a las personas como medio de motivación. Ya. Ujú. Una realidad. Queriendo o no, somos seres humanos y a veces nos dejamos llevar por las emociones humanas. Y no es correcto ofrecer algo como dando una garantía de algo que no significa que va a ser eficiente en las personas. Yo recuerdo en las campañas evangelísticas que decían, vengan a Cristo, Él le va a resolver todos sus problemas. No es cierto. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Mm? Confía en mí. Este, Pero exacto, confía en mí, yo he vencido. exacto. Entonces, yo creo que podríamos ser más sinceros con las personas y decir, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Mm? Tú vienes al Señor, por la fe tus pecados son borrados, tu nombre es escrito en el libro de la vida y tienes que luchar para que esa fe que ahora estás teniendo perdure. Y cuando llegue el momento decisivo, aún en el proceso tú vas a sentir la convicción firme en tu corazón de que eres un hijo de Dios. En este momento eres salvo, pero tú tienes que luchar y mantener esa fe, ¿no? La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que no te rindas, no des marcha atrás, apártate de las cosas de este mundo. Uno tiene que ser sincero con las personas, pero no podemos mentirlo. A veces también tenemos la tendencia a exagerar cosas y también a veces sin querer podemos hacer confundir a las personas cuando decimos algún testimonio o tenemos algún tipo de revelación y pensamos que así funciona. Y de repente ha sido una revelación personal. Por ejemplo, había una persona que afirmaba que había ido al cielo y dice que vio, había un camino y a los extremos había muchas clases de flores bien bonitas y dice que habían algunas flores que tenían como escarchas. Entonces afirmaba y decía, en el cielo las flores tienen escarchas, tienen brillos, parecen que tienen impregnados como pequeños diamantes las flores. Decía así. Después decía de que había un árbol grande y dice que entendía que ese era el árbol de la vida. Dice, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si otra persona, vamos a suponer otro creyente, en otro país, con otra cultura, tiene un sueño o una revelación o tiene una visión que también hay mucha gente, hay cientos o miles de personas que han tenido experiencias donde dicen que han ido a conocer el infierno, el cielo. Algunos incluso han dicho, yo he visto en el infierno, he visto al Papa tal, he visto a Michael Jackson, he visto a tal. O sea, ¿y qué tal si uno dice, yo fui al cielo y estaba, este, donde caminaba eran de oro y entonces esto, porque tiene un conocimiento previo de la Biblia, ¿no? Pero y después dice, y cuando vi, y estaba un árbol grande, y era como un tronco que era muy, muy alto, y después salían ramas, y sus hojas eran verdes, y habían unos frutos parecidos a unas manzanas. Pero el otro dice, y yo vi, y sus frutos eran de un tono entre amarillo, verdoso y rojo, no podría definir. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al uno o al otro? El otro decía, y las hojas que tenían eran unas hojas grandes, de un verde intenso. Y el otro de repente lo vio de un verde de tono de repente oscuro o claro. El otro de repente era un árbol que era fácil de poder coger los frutos, no tan alto. ¿A quién le vamos a creer? Mi propio padre, en algún momento, siendo él
un católico, aún diciendo un mal católico, estaba, todo le había salido mal en la vida. Eh, Él tenía dos talleres de sastrería. Se dedicaba a hacer ropas. Él hacía los trazos, los moldes, los cortaba y luego mandaba los trabajos. Tenía varios trabajadores. Este, algunos que hacían camisas, otros los pantalones, otros los sacos, etcétera. Mi papá se dedicaba a hacer los contratos y las cosas más difíciles, ¿no? Y les pagaba a las personas que trabajan. Tenía sus máquinas, todo. Tenía dos locales. Yo, creo que estaba muy pequeñito o casi un bebé, algo así. Entonces, ¿qué pasó? Su, su sobrino, el, o uno de sus sobrinos, el hombre de mayor confianza, en la misma noche, o sea, ¿cómo habrá hecho, no? Le habrá sacado copia a las llaves que mi papá tenía, los candados externos de los talleres, le habría sacado alguna copia y luego, él de madrugada ha ido con unos ladrones y entonces han saqueado todo. Se llevaron las máquinas de coser, las tijeras importadas, los, esos, rollos de telas costosísimas que antes se hacían, Barrington, 50-50, esos que son muy caros. Lo peor, había venido una mujer, este, mi papá le hizo una gringa, pero era una europea, no sé si era suiza o algo así, nórdica, que le había recomendado una persona para que le arreglen y le reduzcan el tamaño de unos abrigos que eran muy, muy anchos y para que les baje, les reduzca el tamaño más ceñido al cuerpo. Ahora se llevaron todo eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice que mi papá, no podía creer, ¿no? ¿Cómo? Los dos locales. O sea, porque cuando llega uno y esto y luego le pasan la bola a los otros trabajadores, está aquí todo, es todo abierto, se han llevado todo, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué? No, aquí es donde han robado. No, acá han robado. ¿Qué? En los dos lugares habían robado, se habían llevado todo. Evidentemente, era mucha casualidad para que ocurra eso, ¿no? Y ahora, el sobrino que había cometido el robo no va a trabajar ese día. Creo que le carcomía la culpa, la cara de vergüenza, adujo de que se había sentido un poco mal. Claro que se sentía mal también anímicamente, ¿no? Era verdad. Claro, era verdad. Pero, ¿qué pasó después los siguientes días? La policía no pudo de repente buscar a los delincuentes. Papá tenía que pagar a los talleres, los trabajadores, o sea, pagar los locales, pagar a los trabajadores. No tenían herramientas de trabajo para coser, no tenían nada para hacer. Esa mujer, esta gringa, le puso juicio a mi papá. O sea, de un día para otro lo perdió todo y quedó endeudado. Y lo poco que tenía ahí en casa se dedicó a beber. ¿No? Y en una de esas borracheras, ¿qué fue lo que pasó? Le atropelló el carro por estar borracho. Le atropelló el carro. Y entonces, él afirma de que, porque yo hablé, le pregunté, yo había escuchado eso cuando era niño, ¿no? Pero luego de adulto, cuando ya mi papá estaba muy mayor, y yo recuerdo que iba a visitarlo todos los viernes para bañarlo, todo eso. Era la temporada de COVID, cuando él estaba todavía vivo, tenía sus 89 y luego 90 años, y yo iba todos los viernes a predicarle, a atenderlo, a bañarlo, a afeitarlo, hasta le tuve que cortar el cabello, yo nunca corté a nadie, ¿no? Pero a mi papá como ya no podía ir a la peluquería. Entonces, yo le pregunté, ¿no? O sea, lo que ya había escuchado anteriormente. Papá, cuéntame eso, ¿qué fue exactamente que pasó cuando te atropelló el carro? Y él me dijo, el carro me atropelló. Y entonces yo ese momento
ah, no, no, yo no estaba, como que en ese momento me dormí, me desmayé. En eso ha venido el que me ha atropellado, me ha dicho, señor, despierta, que esto, acá. Y entonces me ha dicho, me ha dicho, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué esto? Y entonces yo le he dicho, no, estoy bien, no ha pasado nada. ¿Qué seguro? Pero, no, pero si has sido fuerte, has ido volando. Que no, estoy bien, le he dicho. "No, pero señor, ¿qué pues le llevo al hospital que le revisen? Por lo menos ha sido un buen taxista, ¿no? No, lo que quiero es que me lleven a mi casa. Nada más te pido, llévame a mi casa. Nada más. Ah, ya, entonces el señor, ni corto ni perezoso, hizo subir al carro a mi papá. Ya, ¿dónde vive usted? En tal lugar. Y le llevó a mi casa, ¿no? Y cuando ha llegado a la casa, en esos 15 minutos, su cuerpo empezó a enfriarse. Y ahí mi papá sintió algo raro. Entonces mi mamá, ¿qué pasa? No, me siento un poco mal. Y el conductor se fue. Él no dijo, me han atropellado, este es el que me ha atropellado, nada. Los siguientes minutos parece que fueron de terror, porque papá sentía la muerte y tanto dolor que se desmayó. Entonces le tocaba, no despertaba. Mi mamá asustada, todo, le llevan ahora sí al médico. ¿Cómo es, no? Cuando está el cuerpo caliente todavía, uno como que puede tener, él decía que no le dolía nada, también estaba bajo efectos del alcohol, pero cuando empezó a enfriarse, tenía costillas rotas, uff, lo que no se ve, o sea, no necesariamente tienes que sangrar por fuera. ¿Ah? Entonces, cuando han llevado a mi papá al hospital, y todo el tiempo estaba inconsciente. Y mi papá pensaba que entonces, mi papá dice ese, yo estaba como muerto, dice. Así que he visto como mi cuerpo ahí, en la cama del hospital. Después cierro mis ojos, aparezco en el cielo, dice él. Mira, como gran pecador aparece en el cielo. Dice que estaba caminando encima de nubes. Dice que estaba caminando encima de nubes. Y luego, dice que encontró unas rejas largas de oro, todo alrededor. Y él llegó caminando, caminando hasta la puerta, la puerta de las rejas. Y dice que le recibió San Pedro, dice él. Dice que tenía su barba blanca como Papá Noel. Así dice que era San Pedro, lo he visto. Tenía barba blanca como Papá Noel. Yo decía dentro de mí, qué curioso, la Biblia dice que, bueno, que en el reino de los cielos no vamos a envejecer. O sea, pero bueno, yo no le quería interrumpir. Sí, ¿y qué te dijo? Yo le dije a San Pedro, ya, San Pedro, déjame entrar, pues, déjame entrar ahí al cielo. Y me dijo, no, 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 todavía no es tu tiempo. ¿Qué? No, así por el mismo camino que has venido, así igualito regresa. Todavía no es tu tiempo, regrésate. Cuando me he dicho regrésate, he volteado para regresar y entonces me desperté y estaba en el hospital. Cuando he despertado, reaccionó, ya se despertó. Entonces él dice, he estado como muerto, pero lo vi a San Pedro. Él dice así, ¿no? Ahora entiendan, Su hay creencia, miles de versiones era diferentes su creencia, ¿no? de las personas, ¿no? Estas cosas uno lo puede, de repente uno puede tener algunas experiencias y contarlas a título personal, pero jamás hacer una doctrina y él decir, en el cielo Pedro tiene la barba blanca, hasta acá. No, no puedes decir eso, ¿no? Eso es, tú no puedes decir, lo primero que haces cuando llegas al reino de los cielos, vas a ver las rejas que están ahí. No, no puedes afirmar esas cosas, ¿no? Entonces hay gente que tiene revelaciones y cosas y no se debe mentir a la gente, ¿no? No se debe. Eso no es una manera correcta de motivar. ¿Por qué? Porque es una manera inapropiada. Porque luego viene
que la persona se defrauda cuando estudia las escrituras, cuando pasan cosas, puede quedar defraudado. Hay que tener una motivación apropiada, ¿verdad? ¿A usted les ha pasado alguna experiencia así? Pero hay personas que han tenido, yo he escuchado a varias personas que han tenido varias experiencias, ¿no? Este, lo que sí es cierto que cuando una persona va a morir, um, o siente que está muerto, llega al hospital, le toman los signos vitales y de repente en la máquina aparece la línea horizontal. ¡Ting! Ay, no, ya está muerto. Clínicamente ya está muerto. Lo llevan a la morgue, le revisan, está como un cadáver más allí y todo eso. Pueden pasar horas, puede pasar un día o 2 días. Muchas personas se han despertado. No está, o sea, no digo que a todos les pase eso, pero muchas personas se han despertado. No estaban totalmente muertas, sino que esto tiene un nombre, ¿cómo se llama esto? No recuerdo exactamente el nombre técnico, este, de esta condición, pero las personas, o sea, despiertan. Curiosamente contaban que en un distrito que está aledaño a donde yo vivo, en una iglesia, un hermano, estaban velándolo, estaba el ataúd allí, y de pronto están allí, todavía han hecho una pausa para tomar el cafecito, porque generalmente varios países latinos, al menos en el mío, la mayor costumbre, o al menos de los pobres, es velarlo en la casa, que la mayoría tiene su sala grande a la entrada, y ese es el lugar para velar, se abre la puerta y se extiende un toldo hacia la calle si es que hay mucha gente. Pagar un velatorio o un lugar, esto como que es más caro y que te restringen el tiempo, un horario. En cambio, en tu casa, a tus anchas, cuando quieres, y toda la gente y los vecinos llegan a la hora que pueden del trabajo y todo eso, ¿no? Es distinto de repente a otros países que tienen, ¿no?, ciertos horarios, cuidados y todo eso. Bueno, el caso es que estando velando a él en la casa, y esto luego de haber cantado, haber alabado al Señor, a predicar, están tomando el cafecito, conversando por ahí, y de pronto el hermano Eusebio se levanta y se sienta, y ve todo, y ¡guau! Gritan ahí, como que una, Sí, una hermana que qué debe feo, luz ¿no? se pone Así. La así. sorpresa como de las dos, Sí, así. alegría Ahora, y susto. Eusebio no estaba muerto, tampoco andaba de parranda, sino que Tenía un eh, descanso. estaba en un descanso prolongado. Ya, hay pocos casos que, reviven y pueden volver a sus actividades, pero hay algunos casos, la mayoría de casos es que reviven por un momento y vuelven a morir. O sea que tenían razón, es igual que como cuando matan al pollo, hasta le cortan la cabeza a la gallina y puede seguir caminando y todo eso, ¿no? Como que hay algo que ha quedado, ¿no? Pendiente, y nuestro cerebro ha seguido trabajando y llegó la información un poco tarde, pero llegó, y uno hace algunas cosas. Los que trabajan en la morgue han visto cientos de veces de personas que pueden tener algún movimiento, alguna cosa, o parece que están vivos y Cuentazo porque debo la no, acostar. no del todo están vivos ni tampoco están del todo muertos, pero la mayoría vuelve a morir. Pero creo que hay un caso de un pastor africano que estuvo como 4 días, creo, en esa condición. Ya había recibido esas inyecciones que le dan para que no huela, formol, ¿no? Para que no huela mal, todo eso. A pesar de todo eso que le habían puesto, igual con todo eso él revivió, ¿no? Y luego llevó su vida normal, ¿no? Que son pocos los casos que reviven de verdad. La mayoría revive y muere. Creo que en Centroamérica el caso de una mujer hubo, no sé si era en Honduras o El Salvador, de una mujer que revivió también, pero estuvo como unos minutos y habló como un mensaje, y todavía era un mensaje como cristiano.
y la gente estuvo pero quebrantada y llorando, pero volvió a morir, algo así. Bueno, hay muchas historias, ¿no? Una de las historias crueles es acerca de eh, el caso de un comediante boliviano que él tenía en sus chistes, o sea, se burlaba mucho de Jesús, ¿no? Mm. Y eso como que no era lo bonito, ¿no? O sea, hay toda clase de chistes, también hay chistes religiosos, pero chistes que atenten contra el Señor como que ya no nos gusta mucho, ¿no? Y curiosamente, pues cuando muere y lo entierran, ¿no? Él es enterrado después de todo eso, pero algo curioso pasa, ¿no? Los, los que cuidan dicen, pareciera que hay algo que por aquí como que vibra un poquito, a pesar que, recuerden que cuando entierran a alguien, la arena no está tan aplanada, ¿no? Apelmazada. Está un poco Ujú. floja, ¿no? Un poco floja el esto, ¿no? Y dijeron, mira, ¿qué tal si abrimos? Porque como este ha sido un hombre que sale en la televisión, de repente lo han enterrado con algo valioso, su traje, de repente tiene anillos ahí, algo, ¿no? Hay que desenterrar. Lo han desenterrado. ¿Y qué creen que encontraron? Lo encontraron todos los dedos de él gastados hasta el hueso, sus pies, sus zapatos, o sea, todo, él había estado rasmillando Vivo. el ataúd, tanto esfuerzo, y o sea, que había revivido dentro del ataúd, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Así que esto generó de que en algunos lugares, como por ejemplo, creo que en Argentina hubo un cementerio donde instalaron en los ataúdes como un sensor o algo así que uno tenía que apretar y se encendía en una cabina para ver en qué ataúd se movía de los que estaban ahí, ¿no? Por si acaso ocurriera alguna situación semejante, ¿no? ¿Por qué? En mi país generalmente se muere alguien, al día siguiente ya lo enterramos. Ese mismo día se puede velar y el día siguiente lo enterramos. O puede pasar 2 días, algo así, es rápido para, bueno, sobre todo para evitar los gastos de tantos días y tantas cosas y esto, ¿no? La verdad, ese dinero. Cuando estuve en Sí, Estados Unidos, estuve en un par de velorios. Estuve en el velorio y entierro de la hermana Gloria, de la iglesia. No, de la hermana Piazza, no, no, yo no llegué para eso, pero era el primer año creo que yo iba para allá, no me acuerdo, no, pero no estuve ahí. Pero sí sé de que, y otro estuve en Springfield, como que demoran varios días hasta el entierro, como 7, 8 días creo, Ujú. varios días. Entonces digo, ya está bien seguro, ya está bien muerto ahí, ya, o sea, ya no va a No, revivir. eso es lo que me hace a mí como pensar también, porque cuando alguien muere rapidito al hospital lo manda a que usted se conecte con un mortgage. En el mortgage tienen un freezer. Entonces eso es lo que me está poniendo a pensar a mí, que si no se murió y era un sueño profundo, igual se va a morir frisado porque lo meten en un mortgage. Uno no lo lleva para la casa. Ya, Y eso da como me está estimulando la mente. no, es que, am, Aquí no lo podemos velar en la casa, entonces se va directamente a un mortgage, en la funeraria, a un freezer. ¿qué es lo que pasa cuando una persona sufre un accidente o está en el hospital y quedó sin signos vitales? Y luego dice, vamos, el resucitador, y agarran, las planchas. ajá, y estuvo como 2, 3 minutos sin respirar a veces. O sea, estaba clínicamente muerto. Pero luego le pasan la corriente y revive, ¿no? Ya, ahora hay casos así que pueden ocurrir y que despiertan. Pero yo entiendo que la diferencia de cultura, de tecnología. Yo sé que ahora cada vez los equipos son más eficientes. Antes no había tanto esto de poder saber a ciencia cierta si estaba muerto o no. ¿Mm? Pero
de que hayan habido personas que han tenido experiencias con la muerte, muchísimas. Hay un común denominador en un estudio que se hizo en Alemania, 5.000 casos. Todos los 5.000 coincidieron que veían que estaban como en un túnel oscuro y había una luz al fondo del túnel. Así que la expresión de la luz al final del túnel como que toma mayor fuerza, en el sentido que los 5.000 se sintieron así, en su interpretación de haber llegado a la muerte, que se sintieron como en un túnel que al fondo había una lucecita. Sigue la luz, dice. Okay. Bueno. Pues no quede el alma perdida. No, incluso también en un país, no recuerdo muy bien, como antes, como usted lo menciona, que no había mucha tecnología, lo que hacían era que ponían una campanita. Depende cómo si moría como de un paro cardíaco, como podía resucitar, entonces ellos colocaban una campanita y la pitilla se iba hasta el ataúd, y si él resucitaba, entonces él jalaba la campanita y sonaba, entonces ahí ya ellos podían ir y sacarlo, porque había muchos casos que pasaban que lo mismo, que resucitaban y no sabían si sí o no. Ujú. Claro, sí, al haber varios casos de eso, entonces eso hace de que se generen los métodos para poder tener alguna precaución, ¿verdad? Ya, pero nosotros no tenemos todas las respuestas de la Biblia. No podemos asumir todas las cosas. Podemos tener algunas ideas, ¿no? Ahora, miren, tenemos una mente que nos motiva y esto. Por ejemplo, piensen en lo siguiente. ¿Cómo eran las manos de Jesús? Dicen, yo me imagino unas manos suaves y delicadas para acariciar a los niños, que no era carpintero, no tendría que tener las manos toscas. Carpintero no solamente trabajó en madera, ¿no? También trabajó en piedras, tenía que ir a las canteras a traer piedras, tenía que hacer mezcla porque los carpinteros eran los que hacían los techos, que se hace mezcla. O sea, ahora, imagínense a Jesús que tuvo que lidiar con personas que le digan, no, no me gustó este trabajo. O de repente que él le diga, te voy dando esto. Ya hiciste, sí. Pero me lo voy llevando, mañana te pago. Y ese mañana no le pagan, ¿no? ¿Cuál era la reacción de Jesús? ¿O cuál ha sido la reacción de Jesús? Porque en la Biblia dice que fue tentado en todo, que alguna mujer le insinúe a Jesús estar con ella. No queremos imaginar estas cosas, pero la verdad que cuando nosotros leemos o esto, pensamos en tantas cosas, ¿no? Pensamos. ¿Cómo estuvo Jesús sobreviviendo con los apóstoles si ellos andaban de lugar en lugar? ¿Cómo dejaron su trabajo, sus labores? ¿Cómo dejó Pedro a su esposa? Y por lo general se cree que la mayoría de ellos posiblemente tendría a su esposa, estaban en una edad apropiada como para tener familia. ¿Mm? ¿Cómo hicieron para vivir? La gente era tan generosa que le daba a Jesús. Entonces, hay cosas que la Biblia jamás detalla, pero no podemos caer en estos errores, por ejemplo, de tomar libros apócrifos o cosas, por ejemplo, cuando dice que hay tantas experiencias que están en los libros apócrifos, que en un caso, por ejemplo, que Jesús cuando era niñito, ¿no? Que creo que iba a ayudar a alguien, tenía algo y agarra convirtió algo, como decir, hizo como de madera una palomita y luego sopló y se hizo la paloma y después era el Espíritu Santo, se fue al cielo. O sea, un montón de cosas que uno de repente puede leer de aquí y de allá y no lo puedes poner al mismo margen de la Biblia. Son solamente especulaciones, especulaciones. Si es que vamos a decir, entonces decimos, pues vamos a imaginar esto o vamos a especular esto, ¿no? Porque si tú dices, esto era así, y mucho menos, yo tengo mucho cuidado de decir, el Señor dice o el Señor me dijo. Yo sé que siento cosas en el corazón, a veces cosas bien fuertes que tengo que decirlas, pero no digo, el Señor me dijo o el Señor, porque la gente puede pensar, el Señor le para hablando a este hombre, ¿no tendrá algo para mí?
y me va a tomar como una persona, claro, de repente, ay, es un hombre de Dios. No, más allá que piense eso, somos seres humanos para comprendernos. No queremos vender a nadie una mentira. ¿Mm? Entonces, tenemos que tener ciertos cuidados. Bueno, podríamos hablar mucho, pero dejemos la muerte a un lado y dejemos todas esas cosas y volvamos a, a otro punto. Ya. ¿Esta parte la leímos? Sí, ¿no? Otra motivación Sí, es la culpa. Sí, ya, esta ya. ¿No? O sea, el engaño intencional o no intencional, no, eso no. sí, Ya, esa conciencia de la necesidad. vamos acá. Ahí es donde vamos. Existen dos niveles de motivación. El primero es la motivación extrínseca, o sea, la motivación externa. El segundo es más significante, motivación intrínseca, que viene de adentro. Su tarea en toda motivación extrínseca es desencadenar la motivación intrínseca. Usted quisiera meterse dentro del estudiante, hurgar por allí, encontrar su botón rojo y oprimirlo, pero no puede. Tiene que trabajar desde el exterior para lograr que algo suceda en el interior. Podemos ver algo de cómo Dios realiza esta motivación interna en un versículo de la Biblia que sospecho que ya ha memorizado. Romanos 12:1 comienza diciendo, así que, y cada vez que usted vea en un así que en las escrituras, querrá saber a qué se refiere Pablo. Continúa, Pablo continúa, por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Las misericordias que ha acabado de detallar en los 11 capítulos anteriores. Así que a base de la misericordia de Dios, a base de lo que Dios ha hecho, Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mi profunda convicción es que una de las razones por la cual la comunidad evangélica, los creyentes no se comprometen de manera más profunda al discipulado, es que le pedimos a las personas que hagan cosas para Dios. Sin embargo, Dios nunca le pide hacer algo para él hasta no informarle por completo lo que él ha hecho por usted. Cuando ya usted está asido por todo lo que él ha hecho a su favor, la reacción más lógica, razonable, inteligente y natural es entregarle todo lo que usted tiene, su mente, sus emociones, su voluntad a su señorío. Ahora está internamente motivado y en camino a la madurez. Ya. Muy bien. No sé si has podido distinguir la diferencia. La gran diferencia es que, claro, extrínseca significa lo de afuera, intrínseca lo de dentro. La idea de Hendrix es que lo de afuera llegue y genere lo de adentro, para que lo de adentro siempre sea una motivación. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? No le vamos a dar cosas. Yo sé que a veces uno dice, ya mira, este hijito, vamos a la iglesia, luego te llevo a comer. Mira, te voy a comprar un buen juguete por Navidad. Mira, anda a la iglesia, porque esto, anda a la iglesia. Yo mando acá, ¿qué te pasa? Entonces, no, 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 esa es una gran motivación para el niño porque no quiere recibir los golpes de la vida. Entonces, Mejor motivado, no puede ir. Viene bravo porque lo trae a la fuerza. bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es que ellos comprendan cabalmente de que no tienen que venir por lo que van a recibir tanto de Dios o de sus padres o de la iglesia o lo que sea, sino por lo que ya recibieron, por lo que ya hizo Jesús en sus vidas. Señor, Es una más que actitud de suficiente. agradecimiento, o sea, tenemos que hacer
primero todo lo de adentro hacia afuera. Cuando ya, perdón, lo de afuera hacia adentro. Cuando lo de adentro, o sea, hemos invertido en enseñanza, hemos hecho creer, porque puede ser que tengan toda su vida yendo a la iglesia, 13, 14 años, todavía no ha ocurrido, todavía no ha habido una conciencia o una madurez firme en ellos. Entonces llega el momento en que ellos solos van a saber, van a tener esos ofrecimientos del mundo, van a querer bailar, van a querer fumar, beber licor, ir a discotecas, tomar, consumir drogas o hacer cosas que los demás hacen, ¿no? Tener un círculo social de tal cosa o vanidades extremas que no, este, que lo desenfocan de la vida cristiana, ¿no? Pero cuando ya se generó algo grande en el corazón, eso va a ser la motivación de adentro, va a ser mayor que todo lo de afuera. Eso no es fácil. No es fácil para un niño, para un joven, no es fácil. Un adulto todavía tiene luchas, pero también sabe. ¿Se acuerdan de la historia de, no es historia, sino una realidad? Cuando Jesús visitó a Marta y María, y Jesús llega y entonces se pone a predicar, a Cocinar, hablar, a enseñar. Y entonces María está a los pies del maestro, feliz, escuchando. Y Marta le dice, le grita al maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que mi hermana no hace nada allí? Yo estoy cocinando, estoy limpiando, estoy haciendo los quehaceres, mira, y ella no hace. ¿No le vas a reprender? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero una cosa era necesaria hacer. ¿Necesaria? Una cosa te era necesario hacer. Y Marta lo hizo. Y esa parte no le será quitada. ¿Qué era necesario hacer? Dejarlo todo para poder escuchar la palabra de Jesús. ¿No? Todos los días vamos a tener la casa que limpiar, pero puede ser la casa que esté 2, 3, 5 días, no vas a arruinar toda tu casa. Yo sé que te gusta estar limpio, ¿no? Pero está bien. Pueden haber muchas cosas, pero lo que estaba tratando de Jesús enseñar es prioridades, ¿no? Lo Sí, necesario. lo necesario, lo que Recuerda, es. no Sí, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, uno puede afanarse por, no, yo mi trabajo y tengo que hacer, yo sé que es importante el trabajo, el estudio, es importante los quehaceres domésticos, las visitas que llegan, todo eso es importante, pero no necesario. Sí es necesario escuchar la palabra de Dios. Cuando los hijos dicen, mira hijito, ¿hoy tomaste desayuno? Sí. ¿Y hoy te alimentaste de la palabra de Dios? No. Ya, así como alimentas tu cuerpo, también tienes que alimentar tu alma. Vamos a ir a la iglesia. Es necesario. Yo tengo que preocuparme por ti, por todas las cosas. Que tú tengas paz. Por eso si alguien en el colegio te amenaza, te quiere hacer bullying, eso me avisas. Yo quiero velar por tu felicidad, quiero velar por tu salud física, pero también por tu salud espiritual, porque todavía eres menor. Entonces tienes que leer la Biblia. Ya tienes tu Biblia en la casa, tenemos varias Biblias en la casa, todos tenemos Biblia. Ya, tenemos que orar, tenemos que agradecer al Señor. Entonces, ya tenemos, y que genere una fe en Él. Lo va a hacer muchas veces por cumplimiento, pero en algún momento dado, Dios también lo va a confrontar. Y amén. eso va a ser eficaz, ¿no? Y seguimos, señores. Y aquí estamos. Conciencia de la necesidad. Es necesaria la motivación, señores. Vamos. Tenemos demasiados padres y maestros que creen que su tarea principal es criar a un niño bueno o una niña buena, pero su tarea es criar a un hombre bueno o una buena mujer, es decir, una persona con iniciativa, cuya motivación viene de adentro. Tenemos demasiadas personas que a la edad de 46 años siguen siendo niños y niñas buenos. Como maestro, como motivador,
usted quiere ayudar a sus estudiantes a que lleguen a ser personas con iniciativa. Usted quiere que ellos hagan lo que hacen, no porque se les pida o porque se les tuerza el brazo, sino porque ellos mismos han decidido hacerlo. Una de las mejores maneras de provocar esta elección es ayudar al estudiante a tomar conciencia de su necesidad. Supongamos que yo le ofreciera darle lecciones acerca de cómo hablar en público. Usted responde, bueno, Hendrix, no creo que estoy realmente interesado. Vea, no soy tan mal orador. Bien, le digo. Me gustaría que hablara en nuestro almuerzo para hombres de negocios el próximo jueves. Asistirán alrededor de 300 o 400 hombres. La mayoría no son cristianos y me gustaría que les diera un testimonio de 3 minutos. Ahora no hay forma de que usted pueda salir del compromiso. Ah, claro, claro, 3 minutos. Sí, eso quiere decir 60 segundos por 3. Claro, por supuesto. El jueves siguiente usted se pone de pie y mira a todas esas personas y se paraliza. Agarra sus notas como si temiera que fuera a salir volando. Dice un chiste, pero se le olvida la frase clave. Comienza su testimonio y pone el final al principio. No tiene idea de lo que dijo después. Ya no ve a nadie que esté sentado más allá de la tercera fila. Es un desastre. Por fin usted se sienta. Me parece que me extendí un poco, susurra usted. Solo 9 minutos, le digo. A propósito, ¿te gustaría que te diera algunas clases acerca de cómo hablar en público? ¿Cuándo comenzamos? La necesidad ha llegado a hacerse sentir. Es por eso que la mayor parte de su metodología de enseñanza debería exponer a los estudiantes a las experiencias de la vida real. Por varios años enseñé un curso sobre consejería. Después de la clase, un estudiante vino y me dijo, profe, ¿tiene algo un poco más desafiante? Sí, le dije, creo que puedo buscar algo. Llamé a un amigo que trabaja para el Centro de Delincuencia Juvenil en Dallas y le dije, tengo un estudiante que necesita una lección. Ya capté la situación, me dijo. Así que envié al estudiante. Lo pusieron en una celda con un muchacho de 14 años de edad, acusado de 26 infracciones serias. El estado de Texas estaba esperando que creciera para encarcelarlo permanentemente. El muchacho estaba sentado con los pies apoyados en el marco de la ventana cuando mi estudiante fue llevado a su celda y se escuchó el sonido de la puerta cerrarse detrás de él. El muchacho volteó y dijo, todos los días me traen a alguien con un cuento diferente. ¿Cuál es el tuyo? Profe, me dijo luego el estudiante, eso me trajo abajo allí mismo. Regresó a la clase dispuesto a aprender más. Una vez me encontré con otro seminarista que estaba en camino a dar un discurso evangelístico ante una fraternidad de universitarios. Me pidió que orara por él. ¿Por qué quieres que ore?, le pregunté. Pida que no me hagan pedazos, me contestó. Le prometí que iba a orar para que ellos hicieran exactamente eso. Al día siguiente me dijo, el Señor contestó sus oraciones. Lo hicieron picadillo. Pero en la actualidad tiene uno de los mejores ministerios para estudiantes universitarios en América. Y él recuerda a ese día en la fraternidad como el punto en el cual captó la realidad, cuando descubrió cuánto era lo que no sabía. Muy bien, paramos aquí un momentito. Es cierto que necesitamos experiencias. Y hay cosas en las cuales uno se siente también eh, confrontado, uno se siente también a veces eh, capacitado en ciertas cosas. Mire, yo le voy a decir una realidad que no sé si usted lo habrá notado. ¿Ya? El hecho de que usted asista a la iglesia y participe en la iglesia
sea dirigiendo un culto, sea dando una lectura bíblica, dando un testimonio, saliendo a cantar, saludar a los hermanos, lo que sea. El hecho de participar, de estar exponiéndose al público, ha generado una práctica en usted. De tal manera de que cuando usted esté en su trabajo, en algún lugar, usted va a tener un poco de facilidad de expresarse, más que otros. Hay personas que incurren en el nerviosismo y de repente solamente hay 15 personas. En la iglesia usted puede tener ahí como 70 personas, 80 personas, dependiendo. Entonces, y sobre todo que siempre va a tener allí, por si acaso, un depósito ahí de la palabra de Dios que le va a ser útil. En mi país, había un tiempo, bueno, todavía existe un tiempo donde hacen ciertas misiones en lugares de peligro. Eh, esta zona se llama el BRAE y ahí todavía es el refugio donde están todavía varios terroristas. Ellos conquistan ciertos pueblos de las serranías, de las montañas, las alturas, y reclutan niños, les enseñan a manejar metralleta, todas esas cosas, los preparan sobre todo, les lavan el cerebro, como decir, tú vas a crecer, vamos, tenemos una guerra contra la corrupción política del país, etcétera. El terrorismo en mi país ha matado miles y miles de personas en los años 80. Yo he sido testigo de ello. He tenido en mi país muchos días sin luz eléctrica porque ellos todas las noches volaban las torres de alta tensión. Siempre habían problemas, tuvimos inflación, déficit, amenaza, había muchos problemas. Las noticias siempre eran malas noticias. Viví el terrorismo en mi país en los años 80, pero el terrorismo descendió y luego se quedó ya no en la capital, en Lima, donde vivo, sino que se refugió en ciertos lugares. Ahora, en mi iglesia había un hermano que era policía y su trabajo consistía en ciertas temporadas viajar a esas zonas. Y les tocaba una difícil misión. No sé si rescatar a algunos que habían sido detenidos por ellos, no sé, y habían llevado a varios. Y entonces el jefe principal dijo lo siguiente, ¿no? Ustedes saben de que algunas personas han muerto, pero aquí está nosotros, ustedes seguramente han contado a sus familiares los riesgos que tenemos cuando venimos a esta zona, por eso se llama zona de riesgo. Sí, dijeron. Hemos sido medianamente entrenados para esto, tenemos los equipos, tenemos las cosas, pero cualquier cosa puede pasar. Así que en estos momentos, aquí no hay religión, no esto, pero sería bueno que nos encomendemos al Creador. Así que quiero llamarle a Porras. Y entonces lo llamaron. Él me decía cada vez que iba a viajar, pastor, voy a viajar, para que oren por mí. Amén, amén. Yo le decía, mira, y tú testificas. Sí, cuando estoy con uno, con otro, a mis compañeros, sí les he hablado del Señor. Qué bueno, le digo, está bien, sigue así. Pero hablar a uno y otro se corrió hasta que el jefe se entere. ¿Cómo sabía el jefe que Porras iba a la iglesia y cómo lo escogió entre tanta gente? Entonces él por fin dijo, uff, como decir, ¿qué voy a hacer? Él no tenía tanta práctica de poder hablar públicamente porque él, como decir, congregaba un mes sí, un mes no, algo así, por el trabajo que tenía en esa forma. Pero salió. Dio unas palabras, una breve explicación bíblica, hizo una oración. Y luego todos aplaudieron y salieron motivados claro, y le salió exitosa la expedición, ¿no? Entonces, lo que hacen ustedes, al final, cuando llegue el momento férreo, van a ver que han tenido un depósito, algo que les ha ayudado en la práctica que tuvieron en la iglesia. Así que, por un motivo u otro, siempre va a ser bueno estar en la casa de Dios. Siempre, siempre, siempre. Sea su Amén. motivación. Continuamos la próxima clase. Vamos a hacer una oración. Amén. Padre eterno,
Dios bueno, gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, el día de hoy también ha sido provechoso. Creemos, Gracias, Señor, Padre, Dios porque mío, que seguimos tú eres un creciendo. Dios de paz, de bendición, Que tú eres no nuestro por nosotros, sino guardador. por ti, Señor. La motivación más grande de nuestras vidas es Gracias por la conocerte más, atención. amarte más, servirte más. Señor, en ti hallamos seguridad ante un mundo inseguro. Señor, Dios mío, nosotros ya tenemos una motivación intrínseca que está dentro, Señor. Hemos conocido de ti y aún te seguimos conociendo y necesitamos todos los días de nuestra vida de tu presencia. Gracias, Señor. Nos encomendamos a tu fiel cuidado. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que Dios los guarde. descanse, salude a la familia. Amén. Gracias.